¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, espero que se vayan conectando. Bueno, ahí veo que se empiezan a conectar. Eh, Vuelvo a saludarlos. Buen día. Bueno, les doy un ratito de tiempo para que se conecten y después empezamos. Bueno, eh, vamos a ver hoy eh, la relación ciencia-psicoanálisis, que es uno de los últimos puntos de la unidad 1. Vamos a verla hoy un poco cómo plantea esta relación entre la ciencia y psicoanálisis y Lacan, y si hacemos tiempo hoy vemos también algo de Freud en relación a este tema. Eh, Van a ver que Freud y Lacan tienen tratamientos distintos en cuanto a la relación ciencia-psicoanálisis, pero coinciden en algunos puntos al mismo tiempo. Eh, en términos amplios, Freud, ustedes saben que trataba de ubicar al psicoanálisis en el campo de la ciencia, pero de la ciencia de su época, y en el mismo en ese mismo teorizar freudiano, en ese intento de ubicarlo dentro de la ciencia, va, o en el propio teorizar, va rompiendo con los criterios más positivistas de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, si bien se enmarca en una idea de ciencia para el psicoanálisis, produce algo distinto a la ciencia. Y Lacan van a ver que ubica siempre al psicoanálisis en relación a la ciencia diferenciándolo, ¿no? En los dos casos tienen en común que se diferencian entonces al psicoanálisis de la ciencia. Ya que veníamos trabajando en las últimas clases de Lacan, empezamos con cómo aborda Lacan la relación entre la ciencia y el psicoanálisis. Eh, Hay dos o tres textos claves donde en la obra de Lacan van a encontrar esto. El más mencionado es un escrito que se llama La ciencia y la verdad. En el seminario 11 también en algunos capítulos van a encontrar referencias a la ciencia y el psicoanálisis. Y nosotros vamos a trabajar el capítulo 19 del seminario 2, donde hay una referencia bastante clara, me parece, para pensar cómo articula la relación ciencia-psicoanálisis-Lacan. También como aclaración, ustedes se van a encontrar con que en Lacan aparece el término forclusión del sujeto por parte de la ciencia.
ahí tienen que distinguir la operación de forclusión del sujeto por parte de la ciencia, que lo vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con la expulsión del sujeto, y les decía distinguirlo del término forclusión en la psicosis, que es como el mecanismo estructural de la psicosis. Así como en la neurosis hablamos de represión, Lacan en la psicosis trata de situar el mecanismo fundamental de la psicosis como la forclusión. Son, o sea, no, si bien hay algo de expulsión en los dos términos, no, no los confundan, en el sentido que una cosa es la forclusión en la psicosis y otro tema distinto es hablar de la forclusión del sujeto en el campo de la ciencia. Inclusive algunos analistas dicen, bueno, más que forclusión del sujeto, la ciencia forcluye la verdad. Ahora algo de eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a, como hacemos habitualmente, vamos a seguir un poco el orden de la clase del seminario de Lacan, pero vamos a ir también agregando algunas cosas para que ustedes puedan ir entendiendo el tema este y tengan más referencias para pensar, ¿no? Eh, Se van a encontrar cuando abran, si todavía no lo leyeron, cuando abran el texto, que Lacan juega con una pregunta que había planteado en clases anteriores. La pregunta es ¿por qué no hablan los planetas? Pregunta que suena rara si uno no está en el hilo del seminario, ¿no? En el hilo temático, digo. Eh, Fundamentalmente él va a tomar a los planetas como figura del objeto o de cómo trabajan los objetos las ciencias naturales. Eh, en ese sentido él va a decir, bueno, los seres humanos no son planetas. Esa es la primera distinción, ¿no? El sujeto no es un planeta, ¿no? Él dice que empieza haciendo una referencia a esta idea de tratar a los hombres como si fueran planetas, como algo que ha hecho la ciencia. Él dice que los eruditos muchas veces tratan a los hombres como si fueran planetas, y también dice algunos políticos, hace una referencia a Hitler ahí, les interesaba tratar a los hombres como si fueran planetas, como si fueran objetos calculables y predecibles, podríamos decir, ¿no? Piensen en la actualidad en todo el manejo que se hace a través de los algoritmos para orientar a los sujetos a que compren determinados productos, para que consuman determinadas cosas, o cómo se intenta manipular elecciones a partir de ver las preferencias de los sujetos. Todo eso está calculado matemáticamente por algoritmos, ¿no? Por eso, bueno, Lacan dice, hay intereses políticos también por tratar a los hombres como si fueran planetas o como si fueran objetos, ¿no? Después de esto hay como una especie así de dispersión de Lacan. Es típico en los seminarios que va como saltando de un tema a otro. Uno cuando termina de leer la clase por ahí después engancha o trata de entender las vueltas que lo va dando, ¿no? Y comenta así que en la última clase él no quedó muy satisfecho con lo que había dicho, pero que los otros, sus oyentes, digamos,
le dijeron que sí, estaban como contentos. Entonces Lacan dice que se pone contento cuando le dicen esto, que los otros estaban contentos. Y hace como una referencia ahí al tema de la satisfacción, donde va a empezar a plantear, bueno, que la satisfacción del sujeto siempre está en relación a los otros y siempre está en tela de juicio, nunca se sabe si está del todo contento, dice Lacan, y él juega un poco y se pregunta, bueno, ¿cuándo soy más yo? ¿Cuando salí insatisfecho por lo que dije o cuando me quedé contento por lo que los otros estaban satisfechos? ¿No? Entonces, con eso, de algún modo va introduciendo el tema del sujeto como distinto a un planeta y el sujeto planteado en relación a un otro y a un goce o no del otro. Vamos a ver que es un tema que aparece en Freud en el malestar en la cultura y en Lacan aparece también trabajado en relación al goce, ¿no? Como que la pregunta por lo que yo quiero está siempre puesta eh, en otro y hay como una suposición neurótica que habría alguien que me podría decir cuál sería el objeto ese que me daría una especie de satisfacción plena, ¿no? Con esto, si bien aparece así como una digresión, ahí ya vamos planteando una primera distinción entre el sujeto y un planeta, ¿no? Eh, y eh, a continuación de esto, entonces Lacan dice, bueno, cuando estamos en el ámbito del psicoanálisis, fundamentalmente no tenemos que confundir el yo con el sujeto, tema que ustedes eh, han escuchado y más o menos ya están al tanto por lo que veníamos trabajando. Y en relación al sujeto, eh, introduce la idea de que el sujeto se constituye en relación a una alteridad radical que sería ese otro con mayúscula, ¿no? A lo largo de la clase lo vamos a ir retomando esto. Pero entonces fundamentalmente lo primero que plantea es bueno, la distinción entre el yo y el sujeto para diferenciar entonces al sujeto de un planeta, ¿no? Y vuelve a esta pregunta, ¿por qué no hablan los planetas? Y él dice, da como tres respuestas. Primero porque no tienen nada que decir, segundo porque no tienen tiempo y tercero porque se los ha hecho callar. Estas tres respuestas la va a explicar a partir de que la ciencia moderna explica el movimiento de los astros a partir de leyes matemáticas, a partir de la formalización. Eh, Siguiendo un poco el orden del seminario, él comenta que cuando le formuló esta pregunta a Coiré, ustedes saben que es un historiador de la ciencia, que Lacan respetaba mucho y que casi la idea de ciencia la toma a partir de los trabajos de Coiré, la idea de ciencia que plantea Lacan. Y eh, él dice que cuando le preguntó esto a Coiré, Coiré le dijo rápidamente, bueno, no hablan porque no tienen boca. Dice, bueno, primero esa respuesta me decepcionó, pero después me di cuenta que en tanto era una respuesta no esperada por mí, era una verdadera respuesta. Ahí, ya con esta idea entre lo que uno pregunta y lo que el otro responde, vuelve a introducir la idea de alteridad. Digamos. Cuando uno pregunta algo en un plano imaginario, ya supone una respuesta. Cuando el otro nos dice algo que no esperábamos, eh, ahí se introduce una diferencia o una alteridad, podríamos decir.
o cuando ustedes están jugando algo, imaginan cuál va a ser la consecuencia de un movimiento de ustedes, si el otro, y en función de eso, piensan, bueno, ¿cómo va a responder el otro? Si el otro no responde como esperábamos, ahí tenemos la idea de alteridad, ¿no? La idea de alteridad congruente con ese otro con mayúscula que plantea Lacan. Entonces, Lacan retoma esta respuesta de Coiré y dice, hace una especie ahí de metáfora y dice, bueno, esto no tengo boca lo escuchamos cuando nos enfrentamos, dice, con unas damas psicóticas que las empieza a describir como, dice, damas añejas que están identificadas con un ser pleno, dice, que no tiene ninguna ansia. Podríamos decir, bueno, que en estas psicosis lo que está como trastocado es la idea de una relación con el otro como alteridad o la relación con el otro como el otro de la falta, ¿no? Ustedes habrán visto a lo mejor, bueno, que en la psicosis no hay metáfora, como que el psicótico está impedido de producir metáfora. Cuando Lacan dice, bueno, falta toda ansia en estas mujeres, está diciendo, bueno, prácticamente ahí no está en juego ese otro de la falta, ¿no? Entonces dice que no tienen boca en el sentido que no pueden hablar a partir de la metáfora y de la metonimia. Si el neurótico puede hablar a partir de la condensación y el desplazamiento, parece que, bueno, con estas mujeres se encuentra con que no hablan en ese sentido, ¿no? No es que literalmente no hablen, sino que no hacen metáfora, podríamos decir. Entonces, él dice, estas damas están muertas y son inmortales, en el sentido, dice que no hay posibilidad de ningún cambio y no están tocadas por el tiempo, no tienen tiempo, dice Lacan. Y él entonces plantea que los planetas, la comparación que va haciendo, bueno, estas damas son como planetas, ¿no? Son redondas, no tienen ningún tipo de falta, dice. Y él dice, bueno, los planetas fueron callados a partir, como les decía antes, de que Newton, con su física, eh, puede explicar el movimiento de los astros a partir de leyes matemáticas. Ahí Lacan dice el campo unificado de Newton es un campo que está organizado por la ley de gravedad y por leyes del movimiento expresada en fórmulas matemáticas. Entonces, lo que empieza a decir, bueno, la matemática no da lugar a la condensación y el desplazamiento, entonces por eso estas damas no pueden hablar, ¿no? El sujeto, vamos a adelantarme un poco, del psicoanálisis, habla a partir de la condensación y el desplazamiento. La idea es entonces como que la física o la ciencia representa a la realidad a partir de un lenguaje matemático. Digamos, va a trabajar la realidad a partir de lo simbólico y ahí lo simbólico se reduce a un lenguaje matemático. Esa es la operación de la ciencia. Entonces, como el sujeto habla a partir de otras leyes, no de las leyes de la matemática, el sujeto habla a partir de la metáfora y la metonimia, va a decir Lacan, o la condensación y el desplazamiento en términos de Freud, la ciencia hace callar al sujeto. Y eso sería la operación de expulsar al sujeto. Dejar de lado ese sujeto que habla en las formaciones del inconsciente, ¿no? Entonces, los planetas no hablan porque la matemática no los deja hablar, sería, ¿no? O no les da lugar.
Lacan juega con la idea que antes de la formalización de la ciencia moderna se creía que los planetas tenían una especie de simbolismo natural. Antes de la ciencia moderna se pensaba que los planetas expresaban algún sentido. La famosa frase "se alinearon los planetas" evoca algo de eso, ¿no? En ese sentido, dice Lacan, bueno, se les asignaba cierto simbolismo natural o también se les asignaba cierta existencia subjetiva a los astros, y a partir de que vino Newton y escribió todo en fórmulas matemáticas, los planetas dejaron de hablar, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando hablemos de forclusión del sujeto por parte de la ciencia, es que la ciencia no deja lugar a la metáfora y a la metonimia. El sujeto del inconsciente no puede hablar en ese sentido, ¿no? Lacan dice también algo así como que esta física es una física que tiene un tiempo que no inquieta a nadie, en el sentido que para la física newtoniana el tiempo es solo una variable relacional. Con la fórmula, la velocidad es igual al espacio por el tiempo, implica, bueno, que no es un tiempo que modifica esas leyes, ¿no? Distinto era cuando hablábamos del inconsciente y la retroactividad, que algo del tiempo incide en la producción ahí de la significación. Eh, y lo que tenemos que acentuar también es que este lenguaje matemático es neutro en relación a lo real, perdón. Ese real que tenía que ver con el goce, con la muerte, que habíamos visto que se encontraba fallidamente en la repetición, como que la ciencia con ese real no trabaja. La ciencia representa una realidad a través de los símbolos matemáticos. El psicoanálisis va a trabajar con un sujeto que a partir eh, de la red del significante, a partir del trabajo de la sustitución, se va a confrontar con ese goce que lo atormenta en el sentido que no lo puede terminar de inscribir. Pero esa no inscripción supone, recuerdan que Lacan hablaba de encuentro fallido con lo real, que algo de lo real incide entonces en el campo del trabajo del inconsciente y algo de lo real tiene que ver entonces con el sujeto. Es más, cuando hablemos del sujeto en Lacan siempre vamos a decir, bueno, es un sujeto del significante, pero que está en relación con ese real que permanentemente se les escapa, ¿no? La ciencia parece como neutra, como que de eso no quiere saber nada, a veces dice Lacan. Otra de las fórmulas que da es que la ciencia de la verdad como causa no quiere saber nada, ¿no? Eh, entonces, podríamos así distinguir esquemáticamente, bueno, eh, el, el lenguaje matemático representa la realidad, pero deja fuera lo real, haciendo la distinción que hacía Lacan entre realidad y real, ¿no? Y el psicoanálisis se ubica así en el cruce siempre fallido entre lo simbólico y lo real, ¿no? Eh, y en tanto la ciencia se escribe en fórmulas, podríamos decir ahí que no necesita del sujeto del deseo, ¿no? Ese es el sujeto que es forcluido o expulsado. Una vez que está puesta en fórmulas, el código matemático funciona independientemente del sujeto, ¿no? Y ahí tenemos que hacer hincapié también que el modelo de ciencia que toma Lacan es la ciencia formalizada, la ciencia que se escribe matemáticamente. Entonces, al hacer esta distinción, eh, no en este seminario, pero Lacan lo que
en otros lugares plantea es que más que la pregunta por si el psicoanálisis es ciencia o no, habría que preguntarse qué debería ser una ciencia para que incluya el psicoanálisis, qué debería ser una ciencia para que incluya ese sujeto y ese real que quedan de lado en la ciencia, ¿no? Y que el psicoanálisis incluye. Entonces, a partir de esto, él retoma una distinción que se había planteado en otros lugares entre el lenguaje y la palabra, donde plantea que el lenguaje sería lo más, así, esta distinción, en función de lo que viene diciendo, quiere decir bueno, que el lenguaje sería lo más formalizable y la palabra tendría que ver con la posibilidad de hablar a partir de la metáfora y la metonimia, ¿no? Como que en la dimensión del lenguaje introduciría la palabra. A veces habla del lenguaje en términos amplios, cuando dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y acá distingue lenguaje y palabra para plantear que dentro de la dimensión eh, del lenguaje tenemos la posibilidad o no de la palabra. Dice uno, el psicótico está en el lenguaje, pero no accedió a esta dimensión de la palabra, no llegó a la posibilidad de hacer metáfora, ¿no? En ese sentido se van a encontrar con que el síntoma del neurótico es distinto al síntoma del psicótico, la transferencia es distinta en la neurosis que en la psicosis, pero fundamentalmente entonces él va a distinguir dos planos que después lo vamos a ver en el esquema L. Uno que sería el plano de la comunicación, donde el lenguaje nos permite entendernos, y el otro plano que sería el de la evocación, donde ahí la palabra es la que puede decir algo a partir de otra cosa. Él dice que el plano estrictamente humano sería el plano de la palabra. En otros escritos hace una distinción entre el lenguaje de las abejas, que es un lenguaje de signos, donde parece que hay dos o tres abejas que le indican el camino a las demás a partir de que hacen un vuelo en círculo, y eso quiere decir así exactamente a dónde hay que ir. En cambio, el lenguaje humano se supone que puede haber equívocos, que el, el otro juega bastante con esto, acá en esta clase, el otro puede engañarnos, puede usar el lenguaje para hacernos creer algo que es mentira, ¿no? En ese sentido, él dice, bueno, eh, la posibilidad de usar el lenguaje para decir otra cosa que lo que aparentemente dice es lo estrictamente humano, y agrega que toda acción humana auténtica, dice, lo que después va a trabajar como acto y que algo vimos a partir de la idea de repetición, eh, tiene que ver con que surge algo nuevo, algo que no estaba calculado, ¿no? Y entonces eh, la ciencia, podríamos decir, va a trabajar con una realidad que puede ser calculada y prevista eh, a partir de las leyes matemáticas, ¿no? En el psicoanálisis vamos a tener que toparnos siempre con algo que quede indeterminado, ¿no? Con algo de ese otro que no podemos calcular. Eh, eh, Ese otro que habla, como veníamos diciendo, a partir de la metáfora y la metonimia. Siguiendo, vayan preguntando si no queda claro, siguiendo el hilo de la clase, Lacan ubica en el punto 2 de este capítulo eh, el tema de que el fin de análisis o las concepciones del fin de análisis son centrales para pensar esto, porque
si decimos que hay algo indeterminado, él dice que confundir al yo eh, con el sujeto o tratar de hacer del yo un planeta es ya como tener un fin predeterminado eh, para el análisis. Eh, Él dice que muchos analistas están tentados a tratar al yo como si fuese una luna o al sujeto como si fuese un planeta, ¿no? Eh, y critica nuevamente la idea de un yo totalizado, un yo integrado, dice, que sería como un yo sin ansia, ¿no? Sin, un yo no atravesado por el inconsciente en última instancia. Es decir, un yo idéntico a sí mismo. Eh, la idea que tiene Lacan, bueno, que el sujeto es fundamentalmente ese sujeto que se constituye en relación a la alteridad, a ese otro o ese discurso del otro que no podemos calcular, ¿no? Eh, yo les decía recién que el fantasma neurótico es suponer que hay un otro que nos podría decir, bueno, cuál es ese objeto que nos completaría, ¿no? En ese sentido, cuando Lacan se pregunta por el fin de análisis, va a decir, bueno, lo ideal sería que el sujeto pueda confrontarse con su verdadera palabra en el campo del otro y no que le ofrezcan una imagen completa para que se identifique a nivel del yo. Más o menos eso es lo que plantea entonces en el punto 2, pensar el fin de análisis sin cometer el error de confundir al sujeto con el yo y sin plantear un sujeto totalizado en ese sentido, o un sujeto total, dice Lacan en esta clase. Eh, en el punto 3 se van a encontrar con el esquema lambda o esquema L. A ver si, acá tengo el gráfico, tal vez lo conocen, donde, a ver, ahí está, donde Lacan ubica en el plano del otro y ay, me confundo con la cámara que el plano del otro con mayúscula, el otro con minúscula, el yo y el sujeto. Entre el yo y, espero que vean si no lo ven después en el seminario, entre el yo y el otro con minúscula, Lacan ubica la relación imaginaria. Eh, y entre el otro con mayúscula y el sujeto ubica la línea de la relación o la aparición del inconsciente como discurso del otro con mayúscula, ¿no? Entonces, él separa el plano imaginario, que es el plano del yo, que se identifica con su imagen y se identifica con el semejante, con el otro con minúscula, con el que habla, donde ahí establecemos el lenguaje, como decíamos, como comunicación, o donde si yo tengo un código común y digo algo, trato de transmitir un mensaje o un sentido que el otro puede decodificar y entender eh, sin, con la ilusión de que no va a haber ningún equívoco. En el plano o en la línea que va del otro al sujeto, ahí es donde tenemos que ubicar el inconsciente a través de la condensación y desplazamiento, ¿no? Ahí ubicamos el inconsciente como discurso del otro, donde se van a producir la metáfora y la metonimia. Y fíjense que la línea imaginaria entre el yo y el otro con minúscula es la línea que de algún modo hace de resistencia o frena a la palabra que viene de ese otro con mayúscula, ¿no? Para Lacan el yo siempre actúa ahí como resistencia al inconsciente como discurso del otro, ¿no? Entonces,
el sujeto, él dice, bueno, no es el sujeto total, sino que es el sujeto en su abertura. Eh, en términos así más amplios decimos, bueno, es el sujeto que se constituye en relación a la falta del otro, a lo indeterminado del otro con mayúscula, ¿no? Y eh, lo que empieza a plantear Lacan es que la realidad es una convención imaginaria que se va formando en esa relación del yo con el otro con minúscula eh, y que está, dice, autentificada por el plano del lenguaje, por el plano más simbólico, pero es una realidad que empezamos a darle un sentido siempre como una convención entre los otros. Eh, esa realidad, cuando veíamos la instancia de la letra, Lacan decía, bueno, más que con la realidad nos topamos con conceptos que tienen una significación. En ese sentido, entonces, es una realidad imaginaria que vamos a distinguir de lo real, como decíamos hace un rato. Y en tanto somos sujetos, dice Lacan, estamos siempre hablando a un otro con minúscula hasta que emerge, por ejemplo, en un fallido, la dimensión del otro con mayúscula, ¿no? Es ahí en el fallido donde aparece una palabra verdadera. Entonces Lacan dice, bueno, la palabra plena, la palabra verdadera es la que sorprende al yo y viene del campo del otro. Eh, y si ustedes recuerdan el sueño, Padre, no te estoy ardiendo, bueno, esa frase dicha por el hijo no está en el plano del yo y el otro con minúsculas, sino que es una frase que conmueve al Padre en tanto evoca algo que no puede decirse directamente, ¿no? Y eh, ahí Lacan, hablando en este esquema, utiliza la metáfora del muro del lenguaje para decir, bueno, nos fundamos a partir del lenguaje, podemos constituirnos como sujeto, podemos tener un yo porque está el lenguaje, pero al mismo tiempo el lenguaje tiene una opacidad radical que no podemos comprender. Hay algo del otro con mayúscula que es totalmente incomprensible. Si en el plano imaginario permite que nos entendamos, hay al mismo tiempo algo que aparece como enigma, como misterio, que tiene que ver con la alteridad, que tiene que ver con el otro, ¿no? Que en la relación cotidiana, en la relación con los semejantes, siempre de algún modo aparece a partir del equívoco, a partir de digo tal cosa, pero me entendió de otra manera, donde con esta frase, bueno, el muro del lenguaje, bueno, hay algo del otro que no voy a saber y mi satisfacción, como decía Lacan al principio, va a estar siempre en relación a ese enigma que surge del campo del otro. En la medida en que nos constituimos a partir del lenguaje, hay algo de la satisfacción que va a quedar siempre como enigmático, ¿no? O problematizado. Hay algo que desde el campo del yo no vamos a poder definir. La ilusión más imaginaria y más desde el punto de vista del yo es que haya un objeto, que haya un semejante que nos dé esa felicidad plena, ¿no? O que haya algo que funcione como objeto que tapone esa ansia que implica el discurso del otro. Eh, Acá veo unas preguntas de ustedes. Eh, Lourdes pregunta sobre el fin de análisis y hay otra, también de Lourdes, que el sujeto pueda enfrentarse fundamentalmente, no sé a qué momento te referías de lo que estaba diciendo, pero bueno,
que el sujeto pueda enfrentarse en el fin de análisis, en todo caso, a su propia, a la falta en el otro, o a veces Lacan dice la inexistencia del otro, a su propia grieta, por así decirlo, ¿no? Que el sujeto pueda confrontarse no con que hay algo que lo complete, sino que, bueno, escriba algo de esa falta en el otro. No sé si a eso te referías, Lourdes, con la pregunta, si no volvé a preguntar, ¿no? Y bueno, ya que veo tu pregunta y esto, eh, cuando Lacan se interroga por el fin de análisis, él critica esta concepción que tiende a, él dice, a integrar lo parcial de los objetos imaginarios en una especie de objeto total que complete al sujeto, que le dé la felicidad plena, por así decirlo, y eh, en general, esos análisis, dice, terminan con la identificación del paciente con el ideal del yo del analista. Como que lo que el analista considera el objeto así más perfecto, por así decirlo, eh, a partir de sus ideales, termina siendo lo que lleva o terminan siendo los ideales con los que se identifica el paciente. Él critica eso y les vuelvo a decir, para él el análisis tiene que apuntar a una palabra verdadera que viene desde este lugar de el otro con mayúscula, a una palabra plena, ¿no? Eh, Casi que el modelo así, en otra clase les decía que para Lacan la verdad se dice siempre a medias, el modelo de verdad es el fallido, ¿no? Ustedes conscientemente quieren decir algo, pero de golpe dicen otra cosa, ahí aparece una palabra verdadera, ¿no? En ese sentido, Lacan vuelve a comentar esa frase del yo y el ello que aparecía en el seminario 11 y también en la instancia de la letra, y ahí dice, bueno, allí donde ello era, les vuelvo a repetir, no el yo sino el sujeto tiene que advenir, ahí en la condensación y el desplazamiento, a partir de ahí se tiene que constituir el sujeto. Y hace bastante hincapié, en esta época Lacan estaba así, bastante reiterativo con las críticas a la psicología del yo, que eh, el yo que se toma demasiado en serio, dice como tal, que se cree como tal casi es cercano a la paranoia, ¿no? Que lo propio de la subjetividad es poder, neurótica, es poder hacer metáforas y poder usar el lenguaje para decir otra cosa, ¿no? Que es lo que aparentemente estamos diciendo. Eh, Insistimos con esta idea que en la psicosis está quebrado el circuito de la metáfora, ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado, tenemos que Lacan va a decir, bueno, la ciencia con esta figura de los planetas no deja hablar al sujeto, forcluye al sujeto. Y también fijar una especie de sentido, como sería esto de que el paciente se identifique con el ideal del yo, o, o que el analista sea el que lee correctamente la realidad, y que el paciente lea la realidad tal como la ve el analista, sería desconocer la palabra verdadera del sujeto, ¿no? En ese sentido, bueno, habría una manera de callar al sujeto del inconsciente, que es la manera que hace la ciencia normalizar, y otra manera de callarlo, ya no a través de la formalización matemática, sino sería a partir de darle un sentido pleno a la palabra del paciente, en el sentido de coagular la palabra verdadera, la que siempre está por decir algo nuevo o algo por otra, o algo
que no está calculado, ¿no? En ese sentido, entonces, por un lado está el tema de la forclusión por parte de la ciencia y como también algunas concepciones del analista, de los analistas, perdón, van dejando de lado al sujeto, confundiéndolo con el yo, ¿no? Eh, Hay que aclarar que también esto no implica que Lacan esté en contra de la ciencia, sino que distingue tajantemente el psicoanálisis de la ciencia y, como les decía, se pregunta, bueno, ¿cómo debería ser una ciencia para que eh, incluya en su campo al psicoanálisis? Que si ustedes leen con atención los textos freudianos, cuando Freud reflexiona sobre qué es la ciencia, un poco la pregunta que se hace Lacan la responde Freud casi indirectamente también, ¿no? Cuando leíamos más allá del principio del placer, que Freud decía, lo que sigue es una especulación, y empieza a hacer metáforas, ahí está planteando, bueno, un modo de producir ciencia, según Freud, que ya incluiría el sujeto del deseo, ¿no? Volviendo a Lacan, eh, se van a encontrar que en algunos textos él dice, bueno, el psicoanálisis es el tiempo de la ciencia, en el sentido que tuvo que surgir la ciencia moderna para expulsar al sujeto, y ese sujeto es el que retoma el psicoanálisis, ¿no? Generalmente cuando comenta esto, eh, hay referencias al cogito cartesiano, a Descartes, y les comento algunas referencias en relación a eso para que puedan ubicarse un poco más en este tema de la relación ciencia-psicoanálisis, o cuando lean Lacan, las distintas lecturas que hace del cogito les va a servir. Por un lado, lo que va haciendo Lacan es que al leer el cogito cartesiano lo divide en dos momentos. Vieron que Descartes empieza a dudar de todo, de lo que está viendo, de lo que percibe a través de los sentidos en general, del contenido de lo que está pensando, y ahí dice, bueno, pienso, y es un pienso vaciado de contenido, justamente, vaciado de significación. Ahí Lacan ubica que eh, emerge un significante y emerge casi el sujeto del significante. En el segundo tiempo, cuando dice soy Descartes, pienso luego soy, y empieza a buscar garantías, ahí recae de nuevo en el sentido, si ustedes quieren, en el yo, y eh, en ese segundo tiempo ya estaríamos en el campo del yo y no en el campo del sujeto, ¿no? Y también esto lo lee planteando que Freud y Descartes parten de la duda. Descartes, como les decía, en este primer tiempo empieza a dudar de todo a partir de lo que se llama la duda metódica. Y Freud también dice que, bueno, cuando alguien duda en el relato de un sueño, es señal de que hay una resistencia. La diferencia, dice, es que Descartes, a partir de la duda, va a buscar un Dios que no lo engañe, un Dios que le garantice la verdad. En cambio, Freud lo que hace es remitir el deseo es remitir la duda al deseo inconsciente. En términos de Lacan, va a remitir la duda de ese sujeto que está relatando un sueño al otro con mayúscula como un otro barrado. Lo que hace Descartes es poner a Dios casi como un otro sin falta, ¿no? Un otro que no está atravesado por la castración, por así decirlo. Y en ese sentido él va a decir, bueno, eh, la religión va a poner en ese lugar del otro eh, a Dios, eh, el psicoanálisis va a hablar del otro de la falta, la ciencia va a ubicar ahí, en ese lugar, un funcionamiento formal, el lenguaje matemático como lo que garantiza ahí cierta eficacia, ¿no? En el discurso de la ciencia. Eh,
esto en términos muy amplios son los movimientos que hace Lacan con el cogito cartesiano para decir, bueno, vino Descartes, puso en evidencia con este primer tiempo del cogito al sujeto del significante, y a partir de ahí, bueno, la ciencia eh, formalizó, no lo tuvo en cuenta, la religión lo que hace es aportar sentido para tapar esa falta en el otro, y lo que hace el psicoanálisis sería eh, de algún modo poner en marcha ese otro de la falta para que se produzca el inconsciente como discurso del otro. Eh, en términos así muy amplios, entonces esta es la idea que tiene Lacan para pensar la relación ciencia-psicoanálisis. Yo les diría entonces, fundamentalmente tengan en claro el discurso de la ciencia, la matematización o la formalización de la ciencia es lo que expulsa al sujeto, y ese sujeto que es expulsado es lo que retorna en el psicoanálisis a partir de las formaciones del inconsciente, ¿no? Bueno, esto nos da un panorama así amplio de la relación ciencia-psicoanálisis en Lacan. La clase que viene vamos a retomarla desde Freud, y si tenemos tiempo vamos a comentar también algo del malestar en la cultura, como para terminar con la unidad 1. Este año, como empezaron las clases más tarde, se nos fue, llegamos antes del primer parcial a la unidad 1 nomás, ¿no? Eh, si tienen preguntas de este tema, de la forclusión del sujeto o de la relación ciencia-psicoanálisis en Lacan, vayan planteándolas. Eh, en el punto 1 de este capítulo que les comenté del seminario 2, con esta comparación entre los planetas y por qué no hablan los planetas, me parece que lo pueden entender bastante bien, ¿no? Este tema también aparece en La ciencia y la verdad, pero ese es más complicado, ese escrito. Eh, bueno, vayan preguntando. Eh, Me parece que esta distinción que les hacía entre que la ciencia trabaja la realidad a partir de un lenguaje formal y matemático, y en cambio el psicoanálisis se ocupa de la relación entre lo simbólico y lo real en relación al sujeto, me parece que es también bastante clave, ¿no? Como que todo el tema del goce y la muerte es lo que incide siempre fallidamente en el trabajo y en la teorización analítica, ¿no? A diferencia de la ciencia. Eh, bueno, escucho preguntas, o al menos digan si se entendió, así ya vamos cerrando la clase. Bueno, si no hay, eh, acá empiezan a llegar algunas respuestas de ustedes. Bueno, parece que se entendió, sí. Si no tienen preguntas, dejamos acá. Yo siempre les digo, si después, o los que ven el video después, si quieren formular preguntas de clases anteriores, también no hay problema, formúlenlas y las vamos trabajando. Tal vez antes del parcial, que vamos a hacer a lo mejor alguna clase, tal vez por Zoom, como para
trabajar con las preguntas de ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, entonces para la clase que viene yo voy a retomar algunas cosas más allá del principio del placer y de los escritos técnicos para comentar un poco la relación ciencia psicoanálisis en Freud y tal vez les comente algo también del texto El malestar en la cultura. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, que sería la última clase antes de las vacaciones. Entonces, bueno, que tengan buena semana. Nos vemos, hasta luego.